¿Qué tal, muchachos? Este es el video que les dije que iba a hacer para ayudarles un poco en el proceso que estamos adelantando de pasar nuestra aplicación a Flash y empezar a generar elementos para tenerlo listo para las siguientes clases. Entonces, la idea es que todo esté, como les había dicho, en Illustrator o en Photoshop, en capas, cosa que nosotros podamos manejar lo que necesitemos manejar cuando estemos pasando de un programa al otro. Recuerden que la ventaja de trabajar con Illustrator es que yo puedo generar de una vez el número de capas, el número de mesas de trabajo que necesite y así pues poder facilitar el trabajo de importación cuando lo estemos haciendo en Flash. ¿Listo? Voy a duplicar esta mesa o el contenido de esta mesa de trabajo para que ustedes se den cuenta que cuando pasemos a Flash eh, lo que tendríamos que hacer es básicamente trabajar con las mesas que hemos desarrollado, que hemos creado y no vamos a tener problema con eso. ¿Sí? Entonces esta va a ser la 2 y esta la 3. En la 2 vamos a eliminar estos elementos y este también para que y en la 3 lo mismo. No mentiras. En la 3 tenemos solo los cuadritos. Entonces esto lo dejamos como segunda y esta como tercera. Ok. Recuerden guardar el archivo y nos vamos a Flash. Recuerden que en Flash vamos a trabajar con ActionScript 2 y vamos a importar al escenario los elementos que aparezcan, que aparezcan, no, los elementos que ya están desarrollados desde Illustrator o desde Photoshop. Recuerden que importamos al escenario y vamos a importar el archivo de Illustrator. Recuerden que vamos a decirle que vamos a importar, en este caso, la mesa de trabajo 1 y vamos a decirle que coloque los objetos en su posición y defina el tamaño en el escenario. ¿Ok? No necesitamos decirle nada más, simplemente le vamos a decir aceptar. Este elemento que aparece por acá a un lado es debido a mi composición que maneja unas características diferentes y obviamente muestra unos elementos que no debería estar mostrando, pero pues igual a ustedes, o más bien lo importante es que entendamos que importar de un programa o de una aplicación a la otra nos facilita el trabajo, que nos reconoce las capas. Entonces aquí voy a tener los elementos que están trabajando y así voy a poderlos trabajar más fácil en tanto la animación y la creación de objetos o de elementos o de botones que tengamos que desarrollar. Entonces, primero,
recuerden que esto tiene una cosa que se llama la biblioteca o las propiedades, o más bien la biblioteca y las propiedades. Las propiedades me está dando la velocidad de fotogramas por segundo, que va a ser siempre la misma, y el tamaño ya está adecuado al tamaño que yo necesito para mi aplicación. Y en la biblioteca va a aparecer los elementos que yo empiece a convertir en símbolo o en lo que yo necesite. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero, o más bien voy a cambiar un poco el orden de la primera explicación que les di, para que entendamos que entonces ya podemos trabajar con más elementos. Si nosotros vamos a Illustrator, en Illustrator vamos a encontrar las tres mesas de trabajo. A ver. Aquí. Vamos a encontrar las tres mesas de trabajo. Entonces, la idea ¿cuál sería? Que si yo tengo obviamente elementos diferentes, estén en mesas de trabajo, en este caso en Flash, en escenarios diferentes. Cosa que me reconozca la segunda y la tercera con los elementos que ella tiene. ¿Qué vamos a hacer en Flash? Vamos a ir al menú ventana, vamos a ir a otros paneles y vamos a abrir el panel escena. Al abrir el panel de escena se va a abrir esta ventanita donde me está mostrando que en este momento solamente hay una escena que es la que acabo de importar. Pero yo tendría que generar la segunda y la tercera escena. ¿Para qué? Para importar lo de la segunda, lo del segundo espacio de trabajo a la segunda escena y lo de tercer espacio de trabajo a la tercera escena. Hagámoslo. Archivo, importar, escenario. Vamos y seleccionamos nuevamente el archivo. Ya no le vamos a decir que va a ser la mesa 1 ni la 5, sino que va a ser la 2. Verificamos que estén las dos opciones activadas y le decimos aceptar. Aquí nos aquí nos debe aparecer, exacto, miren. Vuelvo y les digo, esto es debido a otros elementos que están en la mesa de trabajo. Pero entonces aquí está la segunda, ¿sí? Y si me voy a la tercera, repito el proceso. Ustedes tendrían que hacerlo escena por escena. Recuerden que no vamos a programar, hacer la animación y a programar absolutamente todo. Debemos seleccionar por lo menos las 10 primeras, los 10 primeros pantallazos donde yo tenga animación, donde yo tenga una serie de elementos para poder empezar a trabajar con ellos. Aquí, ¿qué pasó? Ah, ok, la mesa de trabajo 3 mía no viene siendo la 3 sino que viene siendo otra mesa, que vendría siendo la 5. ¿Sí? Aquí se dice tercera. Entonces, si yo voy a la escena 1, tengo la escena 1, la 2 y la 3, con los elementos que yo trabajé en cada una de las escenas. Eso es lo que necesitamos empezar a tener. En ese orden de ideas, si yo tengo 10 pantallazos, voy a trabajar con los 10, pues tendría que tener 10 escenas para poder, después de que ya tenga todo, con animación y con la realización de los botones, empezar a programar. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces eso es lo primero. Vamos a empezar a hacer la animación de los diferentes elementos. O más bien, hagamos de una vez los botones en vez de empezar a hacer la animación. Y vamos a tomar el mismo elemento que les había dicho en clase. Aquí está la biblioteca. Eso que aparece en la biblioteca es las veces que yo he importado. Miren que aquí aparece el nombre del archivo de Illustrator seguido de unos números que son como la continuidad que le da para que él sepa qué fue lo que importó. Con esto no nos vamos a meter. Nos vamos a meter con los elementos que yo necesito. Entonces, en este orden de ideas, vamos a trabajar con estos elementos como si fueran botones. Yo necesito, esto está agrupado desde Illustrator. Yo ya les había dicho que si yo le doy doble clic, ingreso al objeto de dibujo, y ahí ya puedo empezar a configurar lo que yo necesito. En este momento están configurados los tres como si fueran un grupo. Para separarlos, yo podría irme al menú modificar y en modificar decirle separar. Y al separarlos voy a tenerlos independientes. Voy a seleccionar los dos y voy a oprimir Control G para agruparlos. Este y este los selecciono con Shift, Control G y los agrupo, Control G y los agrupo. Entonces este va a ser un botón, este va a ser otro botón y este va a ser un botón diferente.